Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 5. El mendigo. Iba oscureciendo. La señora de Villefort había manifestado deseos de volver a París, lo cual no se atrevió a hacer la señora Danglars, a pesar del malestar que sufría. Al oír el deseo de su mujer, el señor de Villefort se apresuró a dar la orden de partida. Ofreció un lugar en su carretela a la señora Danglars, a fin de que la cuidara su mujer. En cuanto al señor Danglars, absorto en una conversación industrial de las más interesantes con el señor Cavalcanti, no prestaba ninguna atención a lo que pasaba. Montecristo, al pedir el pomo a la señora de Villefort, notó que el señor de Villefort se había aproximado a la señora Danglars y, guiado por la situación, adivinó lo que había dicho, aunque Villefort habló tan bajo que apenas la señora Danglars pudo oírlo. Dejó partir a Morrel, a Debray y a Chateau Renaud a caballo y subir a las dos señoras a la carretela de Villefort. Por su parte, Danglars, cada vez más encantado con Cavalcanti padre, le invitó a que subiera con él en su coupé. En cuanto al hijo Cavalcanti, se acercó a su tilburí que la guardaba delante de la puerta y cuyo caballo tenía del bocado un groom levantado sobre las puntas de sus pies y que afectaba las maneras inglesas. Durante la comida, Andrés no había hablado mucho, porque era un joven inteligente y había experimentado naturalmente el temor de decir alguna tontería en medio de aquellos invitados ricos y poderosos, entre los cuales sus ojos no veían con gustos a un procurador del rey. Había simpatizado con Danglars, que después de haber lanzado una mirada escudriñadora al padre y al hijo, pensó que el padre sería algún nabab que había venido a París para perfeccionar la educación de su hijo. Había contemplado con indecible complacencia el enorme diamante que brillaba en el dedo pequeño del mayor, porque éste, a fuerza de ser hombre prudente y experimentado, temiendo que sucediera algún incidente a sus billetes del banco, los había convertido enseguida en un objeto de valor. Después de la comida, bajo pretexto de industria y de viaje, preguntó al padre y al hijo acerca de su modo de vivir, y el padre y el hijo, prevenidos de que era en casa de Danglars, donde debía serles abierto, al uno su crédito de 48,000 francos y al otro su crédito anual de 50,000 libras, estuvieron muy amables y simpáticos con Danglars. Había algo que de un modo especial aumentó la consideración, casi diremos la veneración de Danglars hacia Cavalcanti. Este, fiel al principio de Horacio, nihil admirari, se había contentado, como se ha visto, con dar una prueba de su ciencia, diciendo en qué lago se pescaban las famosas lampreas. Había comido además su parte sin decir una sola palabra. Danglars dedujo de esto que esta especie de suntuosidades eran familiares al ilustre descendiente de los Cavalcanti, el cual se alimentaría en Lucca de truchas que mandaría traer de Suiza y de langostas que le enviarían de Bretaña, por medio de procedimientos semejantes a aquellos de que se había servido el conde para hacer traer lampreas del lago Fúsaro y esturiones del Volga. Así pues, fueron acogidas con gran satisfacción las palabras de Cavalcanti. «Mañana, caballero, tendré el honor de hacerle una visita y hablaremos de negocios». «Y yo, caballero», respondió Danglars, «le agradeceré sumamente esa visita». Después de esto, propuso a Cavalcanti, si esto no le privaba del placer de estar al lado de su hijo, volverla a conducir al hotel de Springs. A lo cual Cavalcanti respondió que de algún tiempo a aquella parte, su hijo llevaba la vida de un joven soltero, que por consiguiente tenía sus caballos y su carruaje, y que no habiendo venido juntos, no veía ninguna dificultad en que fueran separados. El mayor subió, pues, al carruaje de Danglars, y el banquero se sentó a su lado, cada vez más encantado de las ideas de orden y de economía de aquel hombre, que destinaba sin embargo a su hijo 50,000 francos al año. Por lo que a Andrés se refiere, empezó a darse tono, riñendo a su groom, porque en lugar de venirle a buscar al pie de la escalera, le esperaba a la puerta de entrada, lo cual había causado la molestia de andar 30 pasos más para buscar su tilburí. El groom recibió el sermón con humildad,
cogió, para contener el caballo que pateaba de impaciencia, el bocado con la mano izquierda. Entregó con la mano derecha las riendas a Andrés, que las tomó y apoyó ligeramente su bota charolada sobre el estribo. En aquel momento sintió que una mano se apoyaba sobre su hombro. El joven se volvió, creyendo que Danglars y Montecristo se habían olvidado de decirle alguna cosa, y venían a decírselo en el momento de partir. Sin embargo, en lugar del uno o del otro, vio un rostro extraño, tostado por el sol, rodeado de una barba espesa, ojos brillantes y una sonrisa burlona, que movía unos labios gruesos que dejaban ver 2 filas de dientes blancos, unidos y salientes, como los de un lobo o un chacal. Un pañuelo de cuadros encarnados cubría aquella cabeza de cabellos canos y crespos. Un chaquetón grasiento y desgarrado cubría aquel cuerpo delgado y huesoso. En fin, la mano que se apoyó sobre el hombro de Andrés, y que fue lo primero que vio el joven, le pareció de una dimensión gigantesca. Si reconoció el joven esa fisonomía a la luz de las farolas de su tilburí, o se admiró solamente del terrible aspecto de este interlocutor, no podemos decirlo. El caso es que se estremeció y retrocedió vivamente. ¿Qué quiere?, dijo. Disculpe, caballero, respondió el hombre, llevando la mano a su pañuelo encarnado. Le incomodo tal vez, pero tengo que hablarle. No se pide limosna por la noche, dijo el groom, haciendo un movimiento para desembarazar a su amo de este importuno. Yo no pido limosna, señorito, dijo el hombre desconocido al lacayo, fijando una mirada tan irónica y una sonrisa tan espantosa que éste se apartó. Deseo tan solo decir 2 palabras a tu amo, que me encargó de una comisión hace 15 días. Veamos, dijo Andrés a su vez, levantando la voz para que el lacayo no notara su turbación. ¿Qué quiere? Despache pronto. Quisiera, dijo en voz baja el hombre del pañuelo encarnado, que me ahorraras el trabajo de tener que volver a pie a París. Estoy cansado, y como no he comido tan bien como tú, apenas puedo tenerme en pie. El joven se estremeció ante semejante familiaridad. Pero en fin, veamos, ¿qué quieres de mí? ¿Y bien? Quiero que me dejes subir en tu lindo carruaje y que me conduzcas a París. Andrés palideció, pero no respondió. Oh, sí, dijo el hombre del pañuelo encarnado, metiendo sus manos en los bolsillos y mirando al joven con ojos provocadores. Se me ha ocurrido esa idea. ¿Lo has oído, querido Benedetto? Al oír ese nombre, el joven reflexionó sin duda, porque se acercó al groom y le dijo: Este hombre ha sido, en efecto, encargado por mí de una comisión cuyo resultado me tiene que contar. Ve a pie hasta la barrera, allí tomarás un cabriolé. De este modo no irás a pie hasta casa. El lacayo se alejó sorprendido. Déjame al menos acercarme a la sombra, dijo Andrés. En cuanto a eso, yo voy a conducirte a un sitio bueno, repuso el hombre del pañuelo encarnado, y cogió por el bocado al caballo, conduciendo el tilburí a un sitio donde, en efecto, nadie podía presenciar el honor que le hacía Andrés. No vayas a creer que esto lo hago por tener la gloria de ir en tu lindo carruaje. No, lo hago solamente porque estoy agobiado de fatiga, y luego, porque tengo que decirte 2 palabras. Veamos, sube, dijo el joven. Lástima que no fuera de día, porque hubiera sido un espectáculo curioso el ver a ese pordiosero sentado sobre los almohadones del tilburí, junto al joven y elegante conductor del carruaje. Andrés llevó su caballo al trote largo hasta la última casa del pueblo, sin hablar con su compañero, quien por su parte se sonreía y guardaba silencio, como encantado de pasearse en un carruaje tan cómodo y elegante. Una vez fuera de Auteuil, Andrés miró en derredor para asegurarse sin duda de que no podían verlos ni oírlos, y entonces, deteniendo su caballo y cruzando los brazos delante del hombre del pañuelo encarnado, dijo: Veamos, ¿por qué vienes a turbarme en mi tranquilidad?
¿Y tú, muchacho, por qué desconfías de mí? ¿Y por qué dices que yo desconfío de ti? ¿Por qué? Diablos, nos separamos en el puerto de Bar. Me dices que vas a viajar por el Piamonte y por Toscana, y en vez de hacerlo así, te vienes a París. ¿Y qué tienes que ver con eso? ¿Yo? Nada. Al contrario, confío en que me servirá de mucho. Ah, es decir, ¿que especulas o piensas especular conmigo? Bueno, así me gusta. Al grano, al grano. Pues no lo creas, señor Caderousse, se lo advierto. Oh, no te enfades, chiquillo. Tú bien debes saber lo que es la desgracia. La desgracia hace a los hombres celosos. Yo te creía recorriendo el Piamonte y la Toscana, obligado a servir de facchino o de cicerone para poder comer. Te compadezco en el fondo de mi corazón, es decir, te compadecía como lo hubiera hecho con mi hijo. Bien sabes, Benedetto, que yo te he llamado siempre mi hijo, y que te he tratado como tal, y que... Vamos, vamos. Paciencia, amiguito, que nadie nos persigue. Paciencia tengo. Veamos, acaba. Pues, señor, te veo cuando menos lo pensaba. Atravesar la barrera de Bonchomes con un groom, con un tilburí y con un traje precioso. Dime, chico, ¿has descubierto alguna mina o...? En fin, como decías, confiesas que estás celoso. No, estoy satisfecho. Tan satisfecho que he querido darte mi enhorabuena, chiquillo. Pero, como no estaba tan bien vestido como tú, no he querido comprometerte. Vaya manera de tomar precauciones, dijo Andrés. Te acercas a mí delante de mi criado. ¿Y qué quieres, hijo mío? Me acerco a ti cuando puedo echarte la mano. Tienes un caballo muy vivo, un tilburí muy ligero. Tú eres naturalmente escurridizo como una anguila. Si te me llegas a escapar esta noche, tal vez no te hubiera encontrado nunca. Ya ves que no trato de ocultarme. Ah, dichoso tú. Yo quisiera decir otro tanto. Yo sí, me oculto, sin contar con que temía que no me conocieras. Pero felizmente me has reconocido, añadió Caderousse con una sonrisa maligna. ¡Ja! Eres un buen muchacho. Veamos, ¿qué es lo que necesita? Ah, ¿no me tuteas ya? Haces mal, Benedetto, a un antiguo camarada. Ten cuidado, o harás que me vuelva exigente. Esta amenaza apaciguó la cólera del joven, que habiéndose levantado un aire violento, puso su caballo al trote. Haces mal, Caderousse, en tratar así a un antiguo compañero, como decías hace poco. Tú eres marsellés, yo soy. ¿Sabes tú lo que eres? No, pero he sido educado en Córcega. Tú eres viejo y terco. Yo soy joven y testarudo. Entre personas como nosotros, la amenaza es cosa mala y no se debe abusar. ¿Tengo yo la culpa si la fortuna me sigue siéndote adversa? ¿Me favorece a mí ahora? De modo que es buena tu fortuna, ¿ah? ¿Y ese no es tilburí prestado, ni tus vestidos son tampoco prestados? Bueno, tanto mejor, dijo Caderousse, cuyos ojos brillaron de codicia. Oh, bien lo ves y bien lo sabes. Cuando te acercaste a mí, dijo Andrés, animándose cada vez más. Si yo llevara un pañuelo como el tuyo en mi cabeza, un chaquetón grasiento sobre mis hombros, tampoco tú me reconocerías a mí. Es decir, que me desprecias y haces mal. Ahora que te he encontrado, nada me impide ir bien vestido, puesto que conozco tu buen corazón. Si tienes 2 vestidos, me darás uno. Yo te daba antes mi ración de sopa y de albaricoques, cuando tenías mucha hambre. ¿Es cierto?, dijo Andrés. ¿Qué apetito tenías? ¿Sigues teniéndolo tan bueno? Sí, siempre. Qué bien habrás comido en casa de este príncipe de donde sales. No es un príncipe, es solo conde. ¿Un conde? Pero rico, ¿no? Sí, pero es un hombre muy raro. Nada tengo yo que ver con tu conde. Contigo solamente es con quien yo tengo mis proyectos. Y después te dejaré en paz. Pero, añadió Caderousse con aquella sonrisa maligna que ya había brillado en sus labios. Pero es menester que me des algo para eso. Ya comprendes. Veamos, ¿cuánto te hace falta? Yo creo que con 100 francos al mes. ¿Y bien? Viviría. ¿Con 100 francos? Pero mal, ya me entiendes, pero con... ¿Con?
150 francos sería muy feliz. Aquí tienes 200, dijo Andrés, y entregó a Caderus 10 luises de oro. Está bien, dijo Caderus. Preséntate en casa del portero todos los días primero del mes y te entregarán otro tanto. Bueno, eso es humillante. ¿Cómo? Ya me obligas a tener que andar metido con tu gente. Nada. Yo no quiero tratar con nadie más que contigo. Pues bien, sea así. Pídemelo a mí todos los días primero del mes. Mientras tenga yo mi renta, tú tendrás la tuya. Vamos. Ya veo que no me había equivocado. Eres un buen muchacho. Y es una felicidad que la fortuna se muestre propicia con la gente de tu ralia. Vaya, cuéntame tus aventuras. ¿Para qué quieres saber eso? Bueno, ya vuelves a desconfiar. No, he encontrado a mi padre. ¿Un verdadero padre? Diablos, mientras pague. Tú creerás y honrarás, es justo. ¿Cómo llamas a tu padre? El mayor Cavalcanti. ¿Y está contento de ti? Hasta ahora, así parece. ¿Y quién te ha hecho encontrar a ese padre? El conde de Montecristo. ¿Es el conde en cuya casa has estado? Sí. Vamos, chico, procura colocarme en su casa, diciéndole que soy un pariente tuyo. Bien, le hablaré de ti. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Yo? Sí, tú. Qué bueno eres, que te preocupas por mí. Me parece que, puesto que tú te interesas por mí, yo debo también tomar algunos informes. Es justo. Voy a alquilar un cuarto en una casa honrada, cubrirme con un traje decente, afeitarme todos los días, y después iré a leer el periódico al café. Por la noche entraré en algún teatro y pareceré un panadero retirado. Este es mi sueño. Vamos, no está mal. Si quieres poner en práctica ese proyecto y obrar con prudencia, todo te saldrá bien. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Par de Francia? Oh, ¿quién sabe? El mayor Cavalcanti lo es, tal vez, pero... Déjate de política, Caderus, y ahora que tienes lo que quieres y que estamos a punto de llegar, apéate y esfúmate. No, amigo. ¿Cómo que no? Pero reflexiona, muchacho. Con un pañuelo encarnado en la cabeza, casi sin zapatos, sin pasaporte, y con 200 francos en el bolsillo, me detendrían sin duda en la barrera. Entonces me vería obligado, para justificarme, a decir que tú me habías dado esos 10 napoleones de oro. De aquí resultarían los informes, las pesquisas. Averiguarían que me había escapado de Tolón y me llevarían de brigada en brigada a las orillas del Mediterráneo. Volvería a ser el número 106 y adiós a mi sueño de querer pasar por un panadero retirado. No, hijo mío. Prefiero quedarme y vivir honradamente en la capital. Andrés frunció el entrecejo. Una idea sombría pasó por su mente. Se detuvo un instante. Arrojó una mirada a su alrededor. Y cuando su mirada acababa de describir el círculo investigador, su mano descendió inocentemente hacia su bolsillo, donde empezó a acariciar la culata de su pistola. Pero mientras tanto Caderus, que no perdía de vista a su compañero, llevaba sus manos detrás de su espalda y sacaba poco a poco un cuchillo que llevaba siempre consigo por lo que pudiera suceder. Los dos amigos, como se ha visto, eran dignos de comprenderse, y se comprendieron. La mano de Andrés salió inofensiva de su bolsillo y se dirigió a su bigote, que acarició durante cierto rato. Ah, bueno de Caderus, ¿de modo que ahora vas a ser feliz? Haré todo lo posible, respondió el posadero del puente de Gard, introduciendo el cuchillo en su manga. Vamos, entremos en París. Pero ¿cómo vas a arreglártelas para pasar la barrera sin despertar sospechas? Yo creo que más te expones yendo en carruaje que a pie. Espera, ahora verás. Cogió el capote que el groom había dejado en su asiento, lo echó sobre sus hombros, se apoderó después del sombrero de Cavalcanti y se lo puso. Entonces afectó la postura de un lacayo, cuyo amo va conduciendo el carruaje. Y yo me voy a quedar con la cabeza descubierta. Psst, hace tanto aire que muy bien puede haberte llevado el sombrero. Vamos, y acabemos de una vez. ¿Qué es lo que te detiene? No soy yo, según creo. Silencio, dijo Cavalcanti. Atravesaron la barrera sin incidente alguno. En la primera travesía, Andrés detuvo su caballo y Caderus se bajó del tilburí.
bien. ¿Y el capote de mi lacayo y mi sombrero? Ah, tú no querrás que vaya a resfriarme, ¿verdad? ¿Pero y yo? Tú eres joven, al paso que yo empiezo ya a envejecer. ¡Ja! ¡Hasta la vista, Benedetto! Dicho esto, se dirigió a una callejuela, por donde desapareció. Dijo Andrés, arrojando un suspiro. No puede uno ser completamente feliz en este mundo. En la plaza de Luis XV, los tres jóvenes habían separado, es decir, que Morrel tomó por los bulevares, Chateau Renaud por el puente de la Revolución y Debray siguió a lo largo del muelle. Morrel y Chateau Renaud, según toda probabilidad, se dirigieron cada cual a su casa, pero Debray no imitó su ejemplo. Así que hubo llegado a la plaza del Louvre, echó hacia la izquierda, atravesó el carrusel al trote largo, se metió por la calle de San Roque, desembocó en la Michaudière y llegó a la puerta de la casa del señor Danglars, justamente en el momento en que la carretela del señor Villefort, después de haberlos dejado a él y a su mujer en el barrio de Saint-Honoré, se detenía para dejar a la baronesa en su casa. Debray, conocido ya de la casa, entró primeramente en el patio, entregó la brida a un criado y volvió a la portezuela para recibir a la señora Danglars, a la cual ofreció el brazo para volver a sus habitaciones. Una vez cerrada la puerta y la baronesa y Debray en el patio, dijo: ¿Qué tienes, Herminia? ¿Y por qué te indispusiste tanto al oír aquella historia, o más bien, aquella fábula que contó el conde? Porque esa tarde ya me encontraba muy mal, amigo mío, dijo la baronesa. No, Herminia, dijo Debray. No me harás creer eso. Estabas perfectamente cuando fuiste a la casa del conde. El señor Danglars era el único que estaba un poco cabizbajo, es verdad. Pero yo sé el caso que tú haces de su mal humor. ¿Te han hecho algo? Cuéntamelo. Bien sabes que no sufriré nunca que te causen algún pesar. Te engañas, Luciano, te lo aseguro, repuso la señora Danglars. Y no ha habido más lo que te he dicho. Estaba de mal humor, sin saber yo siquiera la causa. Era evidente que la señora Danglars se hallaba bajo la influencia de una de esas irritaciones nerviosas de las que apenas pueden darse cuenta a sí mismas las mujeres, o que, como había adivinado Debray, había experimentado alguna conmoción oculta que no quería confesar a nadie. A fuerza de hombre acostumbrado a conocer el talante de las mujeres, no insistió más, esperando el momento oportuno, ya sea para una nueva interrogación o para una confesión, motu proprio. La baronesa encontró en la puerta de su cuarto a Cornelia. Cornelia era la camarera de confianza de la baronesa. ¿Qué hace mi hija?, preguntó la señora de Danglars. Ha estudiado toda la tarde, respondió Cornelia, y luego se ha acostado. Creo que oigo su piano. Es la señorita Luisa de Armilly que está tocando, mientras que la señorita está en la cama. Bien, dijo la señora Danglars. Ven a desnudarme. Entraron en una alcoba. Debray se recostó sobre un sofá y la señora Danglars pasó a su gabinete de tocador con Cornelia. Querido Luciano, dijo la señora Danglars a través de la puerta del gabinete, ¿te sigues quejando de que Eugenia no te dispensa el honor de dirigirte la palabra? Señora, dijo Luciano, jugando con el perrito americano de la baronesa, el cual, reconociéndole por amigo de la casa, le hacía 1000 caricias. No soy yo el único que le da esas quejas, y creo haber oído a Morcerf quejarse a usted el otro día de que no podía sacar una palabra siquiera a su futura esposa. Es cierto, dijo la señora Danglars, pero yo creo que una de esas mañanas cambiará todo esto, y verás entrar en tu gabinete a Eugenia. ¿En mi gabinete? Es decir, en el del ministerio. ¿Para qué? Para pedirte que la contrates en la ópera. Oh, nunca he visto tal pasión por la música. Es ridícula esa afición en una persona de mundo. Debray se sonrió. Pues bien, que vaya con el consentimiento del varón y con el tuyo, y la contrataré, aunque somos muy pobres para pagar un talento tan notable como el suyo. Puedes marcharte, Cornelia. Ya no te necesito, dijo la señora Danglars. Cornelia desapareció,
y un instante después, la señora Danglars salió de su gabinete con un negligé encantador y fue a sentarse al lado de Luciano. Se quedó un momento pensativa, acariciando a su perrito. Luciano la miró un instante en silencio. «Veamos, Herminia», dijo al cabo de un rato. «Responde francamente. Tienes un pesar, ¿no es así?» «No, ninguno». Y sin embargo, parecía sofocada. Se levantó, procuró respirar y fue a mirarse a un espejo. «Esta noche estoy terrible», dijo. Divray se levantó sonriendo para desengañar a la baronesa, cuando de repente se abrió la puerta. Danglars entró en la habitación y Divray se volvió a sentar. Al ruido que la puerta produjo al abrirse, se volvió la señora Danglars y miró a su marido con un asombro que no trató de disimular. «Buenas noches, señora», dijo el banquero. «Buenas noches, señor Divray». Sin duda creyó la baronesa que esta visita imprevista significaba una especie de deseo de reparar las palabras amargas que se le escaparon al varón durante aquella tarde. Adoptó un aire de dignidad y volviéndose hacia Luciano, sin responder a su marido, dijo: «Léame algo, señor Divray». Divray, a quien esta visita inquietara algún tanto de momento, recobró su calma al observar al de la baronesa y extendió la mano hacia un libro abierto. «Perdona», le dijo el banquero, «pero se va a fatigar, baronesa, velando hasta tan tarde. Son las 11 y el señor Divray vive bastante lejos». Divray se quedó estupefacto, no porque el tono con que el banquero dijera estas palabras dejara de ser sumamente cortés y tranquilo, sino porque a través de esta cortesía y de esa tranquilidad percibía un vivo deseo de parte del banquero por contrariar aquella noche la voluntad de su mujer. La baronesa se quedó tan asombrada y manifestó su asombro por una mirada tal que sin duda hubiera dado que pensar a su marido si éste no hubiera tenido los ojos fijos en un periódico. Así pues, esta mirada tan terrible fue lanzada al vacío y quedó completamente sin efecto. «Señor Luciano», dijo la baronesa, «debo decirle que me siento sin ganas de dormir esta noche. Tengo 1000 cosas que contarle. Iba a pasarla escuchándome, aunque para ello tuviera que dormir en pie». «Estoy a sus órdenes, señora», respondió Luciano con flema. «Querido señor Divray», dijo el banquero a su vez, «no se incomode ahora en escuchar las locuras de la señora Danglars, porque tendrá tiempo de escucharlas mañana. Pero esta noche la consagraré yo, si así me lo permite, a hablar con mi mujer de graves asuntos». El golpe iba tan bien dirigido esta vez y caía tan a plomo que dejó aturdidos a Divray y a la señora Danglars. Ambos se interrogaron con la mirada como para buscar un recurso contra aquella agresión, pero el irresistible poder del dueño de la casa triunfó y el marido ganó la partida. «No vaya a creer que lo despido, querido señor Divray», prosiguió Danglars. «No, no. Una circunstancia imprevista me obliga a desear tener esta noche una conversación con la baronesa. Esto me sucede muy pocas veces, para que se me guarde rencor». Divray balbuceó algunas palabras, saludó y salió. «Es increíble», dijo así que hubo cerrado tras de sí la puerta. «Cuán fácilmente saben dominarnos esos maridos a quienes tan ridículos creemos». Ni bien hubo partido Luciano, cuando Danglars se acomodó en el sofá, cerró el libro abierto y tomando una postura altamente aristocrática a su modo de ver, siguió jugando con el perrito. Pero como éste no simpatizaba lo mismo con él que con Divray, intentó morderlo. Entonces lo cogió por el pescuezo y lo arrojó sobre un sillón al otro lado del cuarto. El animal lanzó un grito al atravesar el espacio, pero apenas llegó al término de su camino aéreo, se ocultó detrás de un cojín y, estupefacto de aquel trato que no estaba acostumbrado, se mantuvo silencioso y sin moverse. «Sabe, caballero», dijo la baronesa sin pestañear, «que hace progresos. Generalmente no es más que grosero, pero esta noche está brutal». «Es porque soy de peor humor que otros días», respondió Danglars. Herminia miró al banquero con desdén. Estas ojeadas exasperaban antes al orgulloso Danglars, pero ahora no pareció darse cuenta de ellas.
¿Y qué tengo yo que ver con su mal humor?, respondió la baronesa, irritada por la impasibilidad de su marido. ¿Me importa algo? Buen provecho le hagan sus malos humores, y puesto que tiene escribientes y empleados a su disposición, desahóguese con ellos. No, desvaríen sus consejos, señora. Así pues, no los seguiré. Mis escribientes son mi pactolo, como dice, según creo, el señor de Moustier, y yo no quiero alterar su curso ni su calma. Mis empleados son personas honradas, que me labran mi fortuna y a quienes pago menos de lo que se merecen. No me guardaré bien de enojarme con ellos. Con los que me enojaré es contra las personas que se comen mi dinero, que usan de mis caballos, abusando ya, y que están arruinando mi caja. ¿Y quiénes son las personas que arruinan su caja? Explíquese con más claridad, caballero. Ah, tranquila. Si hablo por enigmas, no tardaré en darle la solución. Las personas que arruinan mi caja son las personas que sacan de ella la suma de 700,000 francos. No lo comprendo, caballero, dijo la baronesa, tratando de disimular a la vez la emoción de su voz y el carmín que iba cubriendo sus mejillas. Al contrario, comprende perfectamente. Pero si su mala voluntad continúa así, le diré que acabo de perder 700,000 francos. ¿Acaso yo tengo la culpa de esa pérdida? ¿Por qué no? ¿Con qué es culpa mía de que haya perdido 700,000 francos? Pues mía tampoco es. Acabemos de una vez, caballero, repuso agriamente la baronesa. Le he dicho que no me hable de caja. Es una lengua que no he aprendido ni en casa de mis padres, ni en casa de mi primer marido. Yo lo creo que sí, diablos, porque ni lo uno ni los otros tenían ni un centavo. Razón de más para que no haya aprendido esa jerigonza del banco, que me desgarra los oídos desde la mañana hasta la noche. Ese dinero que cuentan y vuelven a contar me es odioso, y el sonido de su voz me es aún más desagradable. Qué raro es lo que dice, qué extraño es eso. Y yo creía que usted se tomaba el más vivo interés en mis operaciones. ¿Yo? ¿Quién le ha podido decir semejante tontería? Usted misma. ¿Yo? Sin duda. Quisiera saber cuándo le he dicho tal cosa. Es muy fácil. En el mes de febrero último, usted fue la primera que me habló de los fondos de Haití. Soñó que un buque entraba en el puerto de Le Havre y traía la noticia de que iba a efectuarse un pago que se creía remitido a las calendas griegas. Hice comprar todos los vales que pude encontrar de la deuda de Haití y gané 400,000 francos, de los cuales le fueron religiosamente entregados 100,000. Ha hecho con ellos lo que le dio la gana. Eso no me interesa. En el mes de marzo, se trataba de una concesión de caminos de hierro. 3 sociedades se presentaban ofreciendo garantías iguales. Me dijo que su instinto, y aunque se presumía enteramente extraña a las especulaciones, yo lo creo por el contrario muy desarrollado en esa materia. Me dijo que su instinto le anunciaba que se daría el privilegio a la sociedad llamada del mediodía. Enseguida adquirí las 2/3 partes de las acciones de esta sociedad. Se le concedió efectivamente el privilegio, como había previsto. Las acciones triplicaron de valor y gané 1,000,000, del cual le fueron entregados 250,000 francos. ¿En qué ha empleado esa suma? Eso no me interesa. ¿Pero dónde quiere ir a parar?, exclamó la baronesa, estremeciéndose de despecho y de impaciencia. Paciencia, señora, tenga paciencia. Acabe de una vez. En el mes de abril fue a comer a casa del ministro. Hablaron de España y oyó una conversación secreta. Se trataba de la expulsión de don Carlos. Compré fondos españoles, la expulsión tuvo lugar y gané 600,000 francos el día en que Carlos V pasó el Bidasoa. De esos 600,000 francos le fueron entregados 50,000 escudos. Ha dispuesto de ellos a su capricho y yo no le pido cuentas de ello. Pero no por eso es menos cierto que ha recibido 500,000 libras este año. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues bien, he aquí que de pronto pierde su tino y todo se lo lleva el demonio. En verdad, tiene un modo de explicarse. El modo que necesito para que me entiendan, nada más. Luego, hace unos 3 días, habló de política con el señor Debray y creyó oír en sus palabras que don Carlos había entrado en España. Entonces vendo mi renta, se esparce la noticia, hay sospechas, no vendo, doy. Al día siguiente se sabe que la noticia era falsa, y esta falsa noticia me ha hecho perder 700,000 francos. ¿Y bien?
Puesto que yo doy la cuarta parte cuando gano, usted tiene que dármela cuando pierdo. La cuarta parte de 700.000 francos son 175.000. Pero este que me dice es una extravagancia. E ignoro en realidad por qué mezcla el nombre de Divrey en todo esto. Porque si no tiene por casualidad, esos 175.000 francos que reclamo, los habrá prestado a sus amigos. Y el señor Divrey es uno de ellos. ¿Cómo? No, nada de aspavientos, ni de gritos, ni de escenas dramáticas, señora. Si no me obligará a decirle que el señor Divrey se estará regocijando de haber recibido cerca de 500.000 libras este año, y dirá que al fin ha encontrado lo que no han podido descubrir nunca los más hábiles jugadores. Es decir, un modo de jugar en el que no se expone ningún dinero, y en el que no se pierde cuando se pierde. La baronesa no podía contener su indignación. ¡Miserable! ¿Se atrevería a decir que no sabía lo que se atreve a echarme en cara hoy? Yo no digo si lo sabía o si no lo sabía. Solo digo, observe mi conducta después de 4 años que hace que no es mi mujer y que yo no soy su marido. Verá si he sido consecuente consigo misma. Algún tiempo después de nuestra ruptura, deseó estudiar la música con ese famoso barítono que se estrenó con tan feliz éxito en el teatro italiano. Yo quise estudiar el baile con aquella bailarina que había adquirido tan buena reputación en Londres. Eso nos ha costado lo mismo, 100.000 francos. Yo nada dije, porque en los matrimonios debe reinar una completa tranquilidad. 100.000 francos, porque el hombre y la mujer conozcan bien a fondo la música y el baile no es muy caro. Pronto se disgustó del canto y le dio la manía por estudiar la diplomacia con un secretario del ministro. La dejé estudiar. Ya comprenderá. ¿Qué me importa a mí mientras que usted pague las lecciones de su bolsillo? Pero hoy me he dado cuenta de que lo saca del mío y que su aprendizaje puede costarme 700.000 francos al mes. Alto ahí, señora. Eso no puede seguir así. O el diplomático dará sus lecciones gratis y entonces lo toleraré, o no volverá a poner los pies en mi casa. ¿Ha oído bien, señora? «Ah, eso ya es el colmo, caballero», exclamó Herminia sofocada. «Y es un modo muy innoble de portarse con una señora». Pero veo con placer que no ha conseguido delante y que ha obedecido aquel axioma del código. La mujer debe seguir al marido. «¡Injurias!». «Tiene razón, no pasemos más allá y razonemos fríamente. Yo nunca me mezclo en sus asuntos, sino por su bien. Haga usted lo mismo. Mi caja no le interesa, dice. Bien, opere la suya, pero no llene ni vacíe la mía. Por otra parte, ¿quién sabe si todo eso no será un ardid político? Si el ministro, furioso de verme en la oposición y celoso de las simpatías populares que despierto, no está de acuerdo con el señor Divrey para arruinarme, ¿cómo es muy probable? Sin duda. ¿Quién la ha visto nunca? Una noticia telegráfica, es decir, una cosa imposible, o lo que es lo mismo, señales enteramente diferentes dadas por los últimos telégrafos, es decir, expresamente en perjuicio mío. «Caballero», dijo con acento de mayor humildad la baronesa, «y no ignora, me parece, que ese empleado ha sido destituido de su empleo, que se ha hablado de formarle proceso, que se dio orden de prenderle, y que esta orden hubiera sido ejecutada si no se hubiera sustraído a las primeras pesquisas por medio de una huida que demuestra su locura o su culpabilidad. Es un error». «Sí, que hace reír a los necios, que hace pasar una mala noche al ministro, que hace emborronar unos cuantos pliegos de papel a los señores secretarios de Estado, pero que a mí me cuesta 700.000 francos. «Pero caballero», dijo de pronto Herminia, «puesto que todo eso proviene del señor Divrey, ¿por qué en lugar de ir a decírselo directamente a él, viene a darme a mí las quejas? ¿Por qué acusa al hombre y reprende a la mujer?» «¿Conozco yo por ventura al señor Divrey? ¿Quiero acaso conocerle? ¿Quiero saber si da o no da consejos? ¿Quiero seguirlos? ¿Soy yo el que juego? No, usted es la que lo hacía todo y no yo». «Me parece que puesto que se aprovecha». Danglars se encogió de hombros. «Son, en verdad, criaturas locas las mujeres que se creen genios porque han conducido una o dos intrigas. Pero suponga que hubiera ocultado sus desórdenes a su mismo marido, lo cual es el ABC del oficio, porque la mayor parte del tiempo los maridos no quieren ver. No sería una débil copia de lo que hacen la mitad de sus amigas, las mujeres del mundo. Pero no sucede lo mismo conmigo,
Todo lo he visto. En 16 años me habrá ocultado tal vez un pensamiento, pero no un paso, una acción, una falta. Mientras que usted se felicitaba por su ingenio y habilidad y creía firmemente engañarme, ¿qué ha resultado? Que gracias a mi pretendida ignorancia, desde el señor de Villefort hasta el señor de Bray, no ha habido uno solo de sus amigos que no haya temblado delante de mí. Ni uno que no me haya tratado como amo de la casa, mi único deseo respecto a usted. Ni uno que se haya atrevido a decirle de mí lo que yo mismo le digo hoy. Le permito que me tenga por odioso, pero le impido tenerme por ridículo, y sobre todo, le impido que me arruine. Hasta el momento en que se pronunció el nombre de Villefort, la baronesa había manifestado algún valor contra aquellas quejas, pero al oír este nombre, se levantó como movida por un resorte, extendió los brazos como para conjurar una aparición, y dio 3 pasos hacia su marido, como para arrancarle el secreto que éste no conocía, o que tal vez algún cálculo odioso, como lo eran todos los de Danglars, no quería dejar escapar enteramente. «El señor de Villefort, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, señora, que el señor de Nargón, su primer marido, como no era filósofo ni banquero, o siendo tal vez lo uno y lo otro, y viendo que no podía sacar ningún partido del procurador del rey, murió de pesar o de cólera al encontrarla embarazada de 6 meses, después de una ausencia de 9. Soy brutal, no solamente lo sé, sino que me jacto de ello. Me he validado para ello de uno de mis medios en mis operaciones comerciales. ¿Por qué en lugar de matar, se mata él mismo? Porque no tenía caja que salvar. Pero yo tengo que salvar mi caja. El señor de Bray, mi asociado, me hace perder 700,000 francos. Que sufra su parte de la pérdida y proseguiremos adelante con nuestros asuntos. Si no, que me haga bancarroto de esas 150,000 libras y que unido a los que quiebran, que desaparezcan. Ah, Dios mío, es un buen muchacho, lo sé, cuando sus noticias son exactas, pero cuando no lo son, hay 50 en el mundo que valen más que él. La señora Danglars estaba aterrada. Sin embargo, hizo un esfuerzo sobre sí misma para responder a aquel ataque. Se dejó caer sobre un sillón, pensando en Villefort, en la escena de la comida y en aquella serie de desgracias que abrumaban una tras otra su casa y cambiaban en escandalosas disputas la tranquilidad de aquel matrimonio. Danglars no la miró, aunque ella hizo todo lo posible por desmayarse. Abrió de una patada la puerta de la alcoba, la volvió a cerrar sin añadir una sola palabra, y entró en su cuarto. De suerte que al volver en sí, la señora Danglars creyó que había sido presa de una pesadilla atroz.